Hola de nuevo. Bueno, vamos a analizar la siguiente cuestión. Si yo tengo un cable y a este punto le llamo A y a este punto le llamo B, y yo aplico una diferencia de potencial entre ambos puntos, por ejemplo, conectándolos a una batería, de esta manera, de forma que VB es menor que VA, si yo aquí coloco en A una carga positiva más Q, lo que hará será desplazarse hasta B, disminuyendo su energía potencial. En este caso desplazándose de un lugar donde el potencial es más alto a un lugar donde el potencial es más bajo. Es decir, su energía potencial disminuye, pero no aumenta su energía cinética, porque, tal y como vimos anteriormente, las cargas en un conductor, cuando está fluyendo la corriente, se desplazan a una velocidad constante, a una velocidad que llamamos velocidad de deriva. Entonces, ¿dónde va esa energía? ¿Dónde va la energía que se pierde? La energía potencial disminuye, la energía cinética se mantiene constante, es decir, V es menor que UA, la energía cinética en B es igual a la energía cinética en A de este portador de carga. Entonces, si solamente existe la fuerza electrostática o la fuerza eléctrica, que es conservativa, ¿dónde va esa energía? La energía debe mantenerse. Bueno, pues la energía que se pierde se transforma en calor, calentando el cable en este caso, y se pierde por calor, básicamente. Podemos escribir cuál es la pérdida de energía que se produce en este desplazamiento de esta carga. Vamos a pensar en un elemento diferencial, ¿vale? Que A y B están muy próximos y que la carga es muy pequeña, ¿vale? Entonces esa pérdida de energía la podríamos expresar como VB menos VA por diferencial de Q. Básicamente es VB por diferencial de Q sería la energía que tiene diferencial de Q en B, y VA por diferencial de Q sería la energía potencial electrostática que tiene la carga diferencial de Q en A. O sea, esto es la diferencia. Y ahora ese diferencial de Q lo podemos expresar en función de la corriente y el tiempo, utilizando la definición de corriente y tiempo, ¿vale? Y esto, por definición, va a ser menor que cero. Por definición, porque las cargas se desplazan de forma que se minimiza su energía, van de energías mayores a un lugar donde tengan una energía menor. Esta sería la diferencia de energía, la pérdida de energía. Podemos obtener la potencia que se disipa con esta pérdida de energía. Esa potencia no será más que la derivada de la energía con respecto del tiempo. Fijaos que aquí es súper fácil porque tengo el diferencial de t aquí, no tengo más que pasarlo dividiendo. Así que tendré que esto es igual a VB menos VA multiplicado por I. A este VB menos VA le puedo llamar V directamente, V por I. Si aquí utilizo la ley de Ohm, que V es igual a I, dice que V es igual a I por R, puedo expresar esto de nuevo como R por I al cuadrado o como V al cuadrado por R. Seguro que estas expresiones os suenan, ¿verdad? Para la potencia disipada por efecto Joule. Potencia disipada por efecto Joule. Entonces, cuando nos enfrentemos a un circuito, tendremos que tener en cuenta dos tipos de potencia. La potencia suministrada al circuito y la potencia disipada. Imaginad, por ejemplo, que tenemos un circuito muy sencillo que tiene una fuente de energía potencial, epsilon, y una resistencia R. Supongamos que el cable es perfecto, conductor perfecto, no tiene pérdidas, o que las pérdidas del cable las estamos asumiendo aquí, en esta resistencia R. Bueno, pues la potencia suministrada al circuito nos la suministra esta pila, esta batería, y la podemos expresar como epsilon por I. La corriente recorrería en este sentido el circuito. Y la potencia disipada se disipa, en este caso en esta resistencia, y la podemos expresar como I al cuadrado por R.
y ambas dos tienen que ser iguales. La energía no se va a esfumar, la energía se transformará en calor por efecto Joule. Aquí he tenido en cuenta que mi fuente de alimentación es una fuente ideal, no tiene pérdidas, por calor, por efecto Joule. Eso no suele ocurrir. Normalmente las fuentes de alimentación tienen una cierta pérdida. Eso se simboliza suponiendo una pequeña resistencia pegada a la fuente de alimentación. Entonces, mi fuente ideal sería esto, mi fuente real sería esto, con una pequeña resistencia en serie con la fuente. ¿Qué es lo que produce eso? Esa pequeña resistencia. Que el potencial que yo tengo idealmente no es el que me está proporcionando la fuente de alimentación real, sino que es menor el que me está proporcionando la fuente de alimentación real. Aquí yo pongo otra resistencia, que esta sí que es una resistencia de carga, una resistencia que yo pongo, y puedo aplicar la segunda ley de Kirchhoff, la ley de las mallas, a esta malla. La corriente obviamente circular en este sentido, y si la aplico me dice que epsilon, empiezo por aquí, ahora tengo una caída de potencial en la resistencia interna y luego otra caída de potencial en esta otra resistencia, y ya vuelvo otra vez a la fuente. Entonces esto tiene que ser igual a 0. De esta expresión yo puedo despejar la corriente y me queda que es igual a epsilon partido para R más R. Fijaos la diferencia de considerar que mi fuente de alimentación es ideal o mi fuente de alimentación es real. Si yo la considero ideal, no me va a coincidir la corriente que yo mida con la corriente que yo calcule, porque no estoy teniendo en cuenta esta resistencia de aquí. Entonces esto es una forma, podría ser una forma indirecta de medir una resistencia interna que tenga nuestra fuente de alimentación y que no he tenido en cuenta para hacer estos cálculos. En este caso, la potencia suministrada por la fuente de alimentación, de nuevo, potencia suministrada, es epsilon por I. ¿Vale? Pero, ¿cuál es la potencia útil que me suministra la fuente? No es epsilon por I, porque tengo una resistencia interna. Es epsilon menos I por R por I. Tengo que quitarle esta caída de potencial aquí, porque realmente la fuente yo la conecto aquí, a estos bornes exteriores. Entonces el potencial real que yo estoy teniendo es entre este punto y este punto. Por lo tanto es el de la fuente menos la caída de potencial en la resistencia interna. Y esta potencia útil sí que será la potencia que caiga después en mi resistencia, la potencia disipada en la resistencia. ¿De acuerdo? Bueno, espero que se haya entendido y nos vemos en el siguiente vídeo.